Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes ya hoy lunes, hermano de Instituto Bíblico. Amén. Después de algunas semanas que estuvimos en descanso, por así llamarlo, en el cual, hermano, pues nos organizamos, nos reorganizamos, ¿verdad? Pues tomamos también un poco de fuerza, hermano, para poder continuar a partir ya de esta semana, como normalmente lo hemos venido haciendo ya prácticamente en los últimos 10 meses, hermano. Amén. Gloria al Señor, Dios es bueno, Dios es maravilloso, amén. Ya son prácticamente 10 meses o un poquito más, hermano, de estar transmitiendo todos los días la palabra de Dios, amén. Así que bueno, pues hoy retomamos las enseñanzas del Instituto Bíblico, una enseñanza breve, porque créanme que quisiéramos compartir más, hermanos, sin embargo no lo podemos hacer. Amén, pero bueno, pues que este sea un tiempo sustancioso, un tiempo verdaderamente productivo para nosotros espiritualmente. Amén, que la enseñanza de la palabra de Dios quede grabada en nuestros corazones y podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, pues siendo hoy lunes 11 de enero de este año 2021 ya, hermanos, vamos a prepararnos para recibir la enseñanza. Amén. Recuerde, ya esta semana retomamos nuestras actividades de lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Amén. Así que bueno, pues vamos a orar, vamos a prepararnos para ponernos en las manos del Señor. Yo espero que los alumnos del Instituto Bíblico con su Biblia, con su manual, con su libreta ya estén listos. Y asimismo les invito a todos ustedes, amén, a que también tengan a la mano su Biblia, su libreta. Si alguno desea tener el material que utilizamos para esta materia, también mándenme un mensaje de WhatsApp, háganmelo saber y con gusto se lo enviamos en formato de PDF. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, ya que el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que le da continuidad a los últimos de los que estuvimos hablando antes de tomar este receso de estas semanas. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos las gracias en esta noche por este hermoso tiempo que nos das, Señor, de podernos reunir, mi Dios, desde nuestros hogares, Señor. Gracias porque tu presencia, Señor, nos une. Tu Espíritu Santo está, mi Dios, en cada hogar, mi Dios, donde estamos viendo esta enseñanza, esta transmisión. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos une. Y aunque estemos, Señor, a la distancia, cada uno en nuestros hogares, Señor, sabemos que en el Espíritu estamos en unidad. Estamos unánimes. Y hoy te damos las gracias por esta bendición que nos das de reanudar, Señor, estas enseñanzas, estos cursos de Instituto Bíblico. Mi Dios, los mismos que pedimos que sean de bendición para todos los oyentes. En tu nombre, Espíritu Santo, habla nuestras vidas y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, ir hacia adelante, ir avanzando, ir creciendo, Señor. Bendice a mis hermanos en todo lugar, en todos los países, en todos los continentes, donde sea que esta transmisión llegue. Señor, y te pedimos que hagas tu voluntad en nuestras vidas. En tus manos estamos, mi Dios, y te damos a ti la honra y la gloria. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, pues los que tengan su manual, ¿verdad? Quiero pedirles que lo abran en la página 41. ¿Sí? En el apartado que dice la responsabilidad del hombre, ¿sí? Y así como lo hemos anotado aquí en el pizarrón, fíjese bien, estamos viendo el tema del cómo son otorgados los dones espirituales, ¿sí? Y estamos viendo el punto que tiene que ver con la responsabilidad del hombre. Cuando hablamos de este tema, hermano, quiero decirle que no es, fíjese bien, lo tenemos que entender bien, ¿sí? Porque no es el hecho de que el hombre le ayude a Dios. No, hermano, Dios es todopoderoso. Él, hermano, puede hacer todas las cosas por su mano, por su palabra, por su poder. Y no es, hermano, cuando hablamos del cómo son otorgados los dones, nos tiene que quedar claro que no es, hermano, el concepto que tal vez equivocadamente algunos podrían tener respecto a que es como si el hombre le ayudara a Dios. No, no es eso. Tenemos que entenderlo bien y la comprensión, fíjese bien, correcta y clara de este tema es el hecho, hermano, de que estamos hablando de una cooperación entre Dios y el hombre o el hombre para con Dios, ¿sí? Una colaboración. ¿Sí? Esto me hace recordar las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo número 3, ¿verdad? Donde él habla de que somos colaboradores de Dios.
¿verdad? Y él lo expone desde el punto de vista hablando acerca de él y de otros apóstoles. Amén. Bueno, el apóstol Pablo en ese pasaje, fíjese bien, habla, hermano, de que el hombre, es decir, ellos como apóstoles se prestaban para el uso de Dios, se prestaban para los planes y la voluntad de Dios. Es por ello que ellos eran colaboradores de Dios, lo mismo que nosotros ahora. No es, hermano, que nosotros tengamos el concepto de decir, le voy a ayudar a Dios porque Él no puede. No, no es eso. Dios, recuerde, todo lo puede, por eso es Dios. Sin embargo, hablamos de una colaboración, de una cooperación del hombre para con Dios. Y escuche esto. Creo que no hay cosa, hermano, más preciosa que el hecho de que el hombre elija voluntariamente prestarse para los planes y la voluntad de Dios. ¿No lo cree? Qué hermoso, hermano, es cuando nuestra voluntad la inclinamos a que ésta, fíjese bien, obedezca a los planes y propósitos de Dios. Dios nos ha dado un libre albedrío y creo que lo más prudente que podemos hacer con hermano, es el hecho de elegir a Dios, elegir prestarnos para los planes de Él. Y que esto, obviamente, como lo estamos mencionando, sea algo, voluntario, sea algo que nazca de nuestro corazón. Bueno, una vez que nos queda claro este punto, hermano, tenemos que entender que cuando hablamos de los dones espirituales, escuche esto, se da esa misma colaboración, esa misma cooperación entre el hombre y el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios, fíjese bien, en la vida de los hombres fluye y se manifiesta cuando estos, es decir, cuando los hombres, cuando las mujeres se prestan voluntariamente para la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la responsabilidad del hombre, es precisamente eso, es una responsabilidad en la cual yo elijo prestarme al Espíritu Santo para que Él lleve a cabo la manifestación en mi vida. Amén. Cuando hablamos de la responsabilidad del hombre, tenemos que observar algunos puntos de carácter personal, es decir, que debe de haber en cada uno de nosotros para que la manifestación del Espíritu de Dios sea genuina, sea correcta, sea verdadera y obviamente redunde en el beneficio de la iglesia y del cumplimiento de los planes de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Gloria al Señor. Quiero, hermanos, comenzar, fíjese bien, leyendo algunas partes del libro, ¿verdad? Del manual que llevamos en esta materia de neumatología. Y como ya lo mencioné, allí en la página 40 o página 41, ¿verdad? En el título que viene con negritas, que es la responsabilidad del hombre. Quiero comenzar a leer desde allí para introducirnos un poco más todavía en el tema y poder llegar a los puntos que les mencioné también, que son las características personales que debe de haber en cada hombre o mujer que desea manifestar al Espíritu Santo en su vida. Amén. Quiero comenzar leyendo esto. Fíjese bien, Dios siempre cumple su parte si nosotros somos fieles para hacer la nuestra. La palabra de Dios enseña explícitamente que si queremos recibir los dones espirituales, no basta con sentarnos con los brazos cruzados, esperando que el Espíritu se mueva sobre nosotros. Puesto que el Espíritu Santo es el que da los dones de una forma espiritual y esa prerrogativa le pertenece únicamente a Él, bueno, pues algunos piensan que nosotros casi no podemos hacer nada para recibirlos, ¿sí? Es decir, lo que acabamos de leer nos menciona que Dios siempre está dispuesto a cumplir su parte. Es decir, Dios, hermano, Él siempre tiene la iniciativa de actuar, de llevar a cabo, hermano, lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho a través de su palabra. Sin embargo, hermano, nos corresponde a nosotros, como lo acabamos de mencionar hace un momento, ser responsables para poder fluir en el mismo canal, en el mismo sentido del Espíritu de Dios, para que la manifestación de hermano, se pueda llevar a cabo. No nos debemos de cruzar de brazos y dejarle todo el trabajo a Dios. Consta en nosotros tener ciertas características para que la presencia del Espíritu de Dios en su manifestación lleve a cabo los propósitos de edificación de su iglesia y cumplir los planes de Él.
Amén. Fíjese bien. Algunos creen, también como lo acabamos de mencionar, que es el Espíritu Santo quien lo debe de hacer todo, ¿sí? Y creo, hermano, que de eso hablamos en las últimas enseñanzas, ¿verdad? También algo con lo que vimos el último jueves de los dones espirituales, donde mencionando o hablando acerca del don de discernimiento de espíritu, ¿se acuerda de ello? El don de discernimiento, un don precioso, ¿sí? El don de palabra de ciencia también, donde veíamos, hermano, de cómo el Espíritu Santo, fíjese bien, da a conocer, revela, ¿sí? El conocimiento a sus siervos, a sus hijos o a sus hijas, a través de su Espíritu Santo, a través de los dones como el de palabra de ciencia. Sin embargo, fíjese bien, el hombre debe de contribuir con su esfuerzo, con su iniciativa, debe de contribuir, hermano, trabajando, sirviendo, debe de contribuir haciendo algo para que aquella revelación, aquel conocimiento que Dios está dando a través de algún don espiritual, pueda, hermanos, ahora sí que cumplir con su objetivo de realizarse. Mire, le voy a poner un ejemplo. Recuerda cuando en uno de esos últimos jueves hablamos sobre cómo el Espíritu Santo le muestra a un hombre llamado Ananías, que tenía que ir a orar por Saulo, ¿sí? Y buscar a este hermano en la calle que se llama Derecha, ¿sí? En la casa de un hombre, ¿verdad? Y hasta el Espíritu Santo le da el nombre de la persona. Incluso el Espíritu Santo le dice lo que Saulo de Tarso estaba haciendo dentro de la casa de esta persona, en esa calle, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo le da, fíjese bien, instrucciones tan precisas a Ananías. Pero aquí, escuche esto, lo que el Espíritu Santo esperaba era que Ananías se levantara, hermano, dejara su comodidad, dejara su casa y creyendo en que quien le estaba revelando todo ello era el Espíritu Santo, debía de reaccionar, ¿sí? Debía, hermano, de moverse a favor de lo que el Espíritu Santo le decía para trasladarse, fíjese bien, hasta esa calle, hasta esa casa de esa persona, llegar a ese lugar, imponerle las manos a Saulo, orar por él, ¿verdad? Para que él recibiera la vista. ¿Me explico? Entonces, hermano, con esto lo que estamos diciendo es de que es falso, fíjese bien, aquel concepto de muchas personas que creen, hermano, que el Espíritu Santo lo debe de hacer todo y que nosotros debemos de estar sentados, cruzados de brazos, a esperar a que es decir, el Espíritu Santo sea quien lo haga todo. Déjame decirte que el Espíritu Santo encuentra su fluir o encuentra su mover en la vida de cada uno de nosotros. Es por ello que necesitamos entender cuál es nuestra responsabilidad para que podamos participar positivamente en toda la obra que el Espíritu Santo desea realizar. Amén. Ahora, continúo leyendo. Dicen que debemos esperar pacientemente para que Dios se mueva en su propio tiempo y forma. ¿Sí? Bueno, este es un punto de vista, fíjese bien, muy inadecuado, que ha llevado a la iglesia en tiempos pasados al letargo y a la tibieza. Pensar que toda la responsabilidad le corresponde a Dios puede parecer muy bien, pero la palabra nos enseña que nosotros también tenemos una responsabilidad muy definida. En las Escrituras están indicadas acciones, fíjese bien, y actitudes de parte del hombre por las cuales los propósitos de Dios pueden ser favorecidos o pueden ser estorbados. Es lo que estamos explicando. Amén. Ahora fíjese bien, enseguida encontramos algunos requisitos para los que quieren recibir los dones del Espíritu Santo. Y no solamente recibirlos, sino poder fluir en ellos, es decir, funcionar en ellos. Amén. ¿Qué le parece si vemos el primer requisito o la primera característica personal? El primero, hermano, tiene que ver, fíjese bien, con el hecho, ¿sí?, de ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, lo que viene siendo el bautismo en el Espíritu. Mire, tal vez usted dirá,
pastor, ¿dónde viene esta enseñanza? ¿Dónde viene esta referencia a este bautismo? Bueno, viene en 2 de los evangelios. Mire, la primera la encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 11, y la segunda en el evangelio de Lucas, también en el capítulo 3, pero en el verso 16, en donde Juan el Bautista, refiriéndose a la gente, a sus discípulos incluso, les dice, hermano, que él no era digno de desatar la correa del calzado del que venía tras de él, ¿sí? Haciendo la mención que él bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados, pero que venía uno más poderoso que él, que nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Esas palabras, hermano, que son muy importantes, ¿verdad? Una enseñanza, una doctrina que se desarrolla a partir de eso, que debe de ser, hermano, principal, básica en nuestra fe cristiana. La doctrina, hermano, del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también, fíjese bien, se habla de la enseñanza, hermano, del ser bautizados en el fuego o con fuego, ¿sí? Y rápidamente, mire, yo le puedo mencionar que lo primordial, hermano, del bautismo, que se conoce como que seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego, el bautismo en fuego, bueno, pues nos hace referencia, fíjese bien, así, en pocas palabras, nos hace referencia a las pruebas, hermano, que se van cumpliendo en la vida de cada creyente y que ello le va permitiendo convertirse precisamente en un mejor cristiano, en una mejor persona en el conocimiento del Señor. Es decir, todas aquellas adversidades, aflicciones, pruebas que van perfeccionando la fe de cada creyente. Es el bautismo, hermano, que se conoce como de fuego. Ahora, ¿qué hablar, hermano, del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sí? Creo que nos queda claro, fíjese bien, que esta enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo, como lo hemos dicho, debe de ser importante enseñarla dentro de nuestras iglesias, dentro, hermano, de los púlpitos de las iglesias cristianas. Hoy en día estamos viviendo, hermano, tiempos en los cuales, hermano, estamos más preocupados, fíjese bien, por todo lo que se oye, por todo lo que se ve, antes, hermano, de darle el lugar a aquel que nos puede dar la capacidad precisamente de atravesar por toda esta situación que estamos viviendo. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Y lo más importante que podemos entender acerca del Espíritu Santo es que este, hermano, pueda habitar en nuestra vida en plenitud. Es decir, no solamente que sepamos que el Espíritu Santo está con nosotros, sino que realmente, hermano, el Espíritu Santo encuentre, fíjese bien, cabida, encuentre su lugar en cada uno de nosotros, de manera que Él se pueda expresar a través de nosotros. A esto, hermano, le llamamos el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Es decir, experimentar la plenitud de la presencia del Espíritu en nuestra vida y que a su vez éste encuentre su expresión a través de los dones en cada uno de nosotros. Déjeme continuar, hermano, leyendo lo que tenemos aquí en el manual de neumatología en relación al bautismo en el Espíritu. Amén. Y estaremos explicando también esto. Escuche esto, dice: es evidente que si los dones son una manifestación del Espíritu, es necesario que tengamos el Espíritu Santo para su manifestación y que éste sea correcta, ¿sí? O que ésta sea correcta, es decir, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Creo que es algo lógico, ¿no lo parece? Fíjese bien. ¿Qué es, hermano, lo que se ve con tanta lógica? Bueno, el hecho de que si los dones son espirituales, la única manera en la que estos van a encontrar, fíjese bien, su expresión en nuestra vida o su manifestación en nuestra vida es si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria a Dios. Fíjese bien, una persona que no es creyente no puede manifestar dones espirituales. Es por ello que cuando hablamos de las diferencias, ¿verdad? Ya en varias clases pasadas, cuando hablamos de las diferencias entre un don y un talento,
Decíamos, hermano, que un talento es una habilidad natural con la que nacemos. Todos los seres humanos nacemos con habilidades naturales. Pero los dones espirituales son solamente para aquellos que han nacido de nuevo. Es decir, aquellos que son o que somos creyentes. Por lo tanto, una persona inconversa, una persona no creyente, no tiene al Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede manifestar los dones espirituales. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es muy importante. Este hecho, hermano, nos lleva a entender una simple y sencilla cosa. Para poder manifestar los dones del Espíritu o los dones espirituales, necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿verdad? Nos bautiza, es decir, viene a habitar en nuestra vida en plenitud para encontrar en nosotros su manifestación a través de los dones que Él mismo, hermano, nos ha dado. Ahora, es importante entender lo siguiente, fíjese, aquí lo mencionamos. Aunque es cierto que toda persona salva tiene el Espíritu, conforme a lo que dice Romanos capítulo 8 y verso 9, dice, y aún puede tener alguna operación espiritual en su vida, de todos modos es necesario tener la plenitud del Espíritu para la completa operación de los dones espirituales. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de decir? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña ahí en Romanos capítulo 8, verso 9. De hecho, mire, vamos a buscarlo rápidamente. Romanos capítulo 8 y versículo número 9, donde nos dice el apóstol la palabra del Señor así. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo le explica a los romanos que la manera de saber que somos de Cristo es cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Sí? El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. ¿Sí? Es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. Por lo tanto, Pablo nos dice que cuando venimos, fíjese bien, a los pies de Cristo, bueno, pues adquirimos, fíjese bien, esa marca, ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos aparta como si nosotros fuéramos, fíjese bien, por así decirlo, propiedad ya de Él. Es decir, un sello, una marca que indica de quién somos propiedad. El Espíritu Santo, escuche esto, viene a nuestra vida, nos marca, nos aparta para dar a entender, hermano, que ya no somos del mundo, que ya no somos del pecado ni aún de la muerte, sino que ahora nosotros ya le pertenecemos a Cristo Jesús. Imagínese, por ejemplo, hermano, hermana, que usted ve una caja, ¿sí? una caja de cartón, que por fuera usted ve la marca de algún producto, ¿sí? Ve, por ejemplo, la caja y que tiene la marca de un producto, por ejemplo, no sé, de una mayonesa o de leche o de un shampoo o algo así. Y usted ve la marca y usted, ¿qué es lo más lógico que piensa? Usted dice, oh, esa caja contiene mayonesa, contiene leche, contiene shampoo de esa determinada marca, ¿sí? Bueno, así es, hermano, cuando venimos a los pies de Jesucristo. Cuando venimos y nos entregamos a Él, cuando nacemos de nuevo, fíjese bien, el Espíritu Santo es nuestra marca. Él nos sella, nos aparta, hermano, haciéndonos entender y haciéndonos ser propiedad de Él, propiedad de Dios, propiedad de Cristo. Sin embargo, escuche esto, aunque la marca la tenemos, ¿sí? Como esa caja que le acabo de poner de ejemplo, imagínese, usted se acerca a la caja que tiene ya esa marca y que usted se imagina que está llena de esos productos de esa marca. Cuando usted abre la caja, se da cuenta, hermano, de que posiblemente no tenga esos productos de la marca que está especificada por fuera de la caja. Bueno,
A eso, hermano, es a lo que nos referimos como el bautismo del Espíritu Santo. Si ya somos de Cristo, si ya hemos sido sellados con su Espíritu, ¿sabe qué es lo más lógico? Que todo nuestro interior, que todo nuestro ser esté lleno con la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Amén. La sorpresa que se lleva, fíjese bien, cuando al abrir la caja se encuentra vacía. Pero ahora piense, imagínese lo siguiente, cuando se acerca a la caja y cuando la abre, la ve llena precisamente de los productos que concuerdan con la marca que está por fuera de la caja. Así debe de ser la vida de todos nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo. Si sabemos que somos de Él, ¿sabe qué es lo más lógico? Que nuestro corazón, nuestra alma, hermano, y por qué no, fíjese bien, hasta nuestro ser, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, esté, hermano, lleno con la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestra vida realmente se convierta en un templo del Espíritu de Dios. Amén. Como también Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 3. Amén. Por lo tanto, hermano, entender el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, fíjese bien, es, hermano, experimentar la plenitud en nuestra vida del Espíritu de Dios. No solamente, fíjese bien, una llenura, sino que el Espíritu Santo haga de nuestra vida su habitación, su hogar. Me estoy explicando. Si hemos sido marcados por el Espíritu de Dios, lo más natural es que nuestro ser, hermano, se convierta en una habitación para el Espíritu Santo. Eso es, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de una llenura, fíjese bien, esa llenura es algo que frecuentemente se da, pero a partir del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Imagínese, ¿verdad? Que la caja ya vimos que está marcada por fuera, que al abrirla contiene los productos de acuerdo a esa marca. Pero la llenura, fíjese bien, del Espíritu Santo consiste en aquellas veces en las que frecuentemente el Espíritu Santo va renovando, va llenando continuamente, frecuentemente la vida del creyente, ¿sí? Imagínese que los productos de la caja, ¿verdad? Se van renovando, se van introduciendo cada vez producto nuevo, tal vez, hermano, que se va utilizando y se va rellenando con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa caja, fíjese bien, tiene que ir llena con los productos de acuerdo a la marca que tiene por fuera. Por lo tanto, hermano, cuando una persona ya se convierte en una habitación del Espíritu Santo por medio del bautismo, lo más natural que sigue también de eso es que el Espíritu Santo constantemente esté llenando a la persona, ¿sí? ¿Para qué? Para que ésta se esté renovando, para que ésta se esté fortaleciendo, para llevar a cabo la tarea a través de los dones que el mismo Espíritu Santo le ha dado. ¿Sabe, hermano? De todo esto que le estoy hablando, la palabra de Dios nos da testimonio, ¿sí? De hecho, mire, si usted escuchó la predicación del día de ayer domingo, que le llamamos valor en la adversidad, vemos, hermano, cómo los discípulos, cómo los primeros cristianos, ¿sí? Después de que le pidieron al Señor denuedo, ¿sí? Y que mientras la mano de Dios se moviera para continuar haciendo prodigios y señales y milagros en el nombre del Santo Hijo de Dios llamado Jesús, fíjese, dice que tembló el lugar. Ahí en el verso 31 del capítulo 4 de Hechos, dice que tembló el lugar y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí habla, hermano, ese versículo en el capítulo 4, verso 31, habla de esa llenura que le estoy explicando. Amén. Entonces, fíjese, por un lado, estamos mencionando que toda persona, fíjese bien, cuando viene a los pies de Cristo, ¿sí? Cuando nace de nuevo, la presencia del Espíritu Santo viene sobre la persona y lo sella, lo marca, ¿sí? Pero se hace necesario, escuche esto, que el bautismo, es decir, que la persona se convierta en una habitación del Espíritu Santo.
¿Y cómo sucede eso? Alguien se lo estará preguntando. Bueno, hermanos, se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nuestra vida sea su habitación, entregarnos a Él, entregar, hermano, todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que hay en nuestro corazón, y pedirle al Espíritu Santo que haga de nuestra vida su morada, su habitación, que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu sea el templo de Él. Amén. Que tengamos esa necesidad de Él, esa hambre de Él, del Espíritu de Dios, hermano. Esto, hermano, se obtiene por medio de pedírselo al Espíritu Santo, por medio de la oración en el Espíritu, hermano, para que nuestra vida se convierta literalmente en un templo, en una habitación del Espíritu Santo. Y después de esto, escúchelo, después del bautismo, hermano, la constante llenura del Espíritu de Dios, ¿sí? Mira, el ejemplo de esto, hermano, lo tenemos también ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, cuando en el día del Pentecostés, ¿sí?, recibieron, fíjese bien, aquellos discípulos, aún también los apóstoles, ¿sí?, recibieron la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe qué fue lo que sucedió allí? Que literalmente, hermano, las vidas de aquellos hombres, fíjese bien, de aquellas mujeres, por estar esperando la promesa, deseando la promesa del Consolador, pidiéndola en oración, vino sobre ellos, hermano, el Espíritu Santo, convirtiéndolos a cada uno de ellos en templo de Él, en templos del Espíritu de Dios, en habitaciones, en hogares para Él. Es decir, fueron bautizados, no solamente llenos, sino que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y a partir de allí, usted va a encontrar, fíjese bien, en el capítulo 3, 4 y en muchos otros capítulos adelante, las evidencias de cómo los discípulos eran llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar situaciones, ¿sí?, que solamente a través de la fuerza, de la fortaleza, del fluir de los dones que el Espíritu Santo les había dado, podían, hermano, llevar a cabo, ¿sí? Hay registros en el libro de los Hechos, fíjese bien, en donde en aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, también sobre ellos, hermano, vino el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en pocas palabras también quiero decirle esto. Cuando un creyente viene a los pies de Cristo y cuando nace de nuevo, es sellado por el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es necesario que se lleve en su vida. Y el bautismo, fíjese bien, únicamente se lleva, hermano, por única ocasión. Es decir, únicamente se lleva a cabo una sola vez. Pero, escuche esto, la llenura del Espíritu Santo es la que debe de ser constante en la vida de quien ha sido bautizado con el Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, yo le pregunto, ¿usted ha experimentado el ser habitación del Espíritu de Dios, el ser bautizado con el Espíritu? ¿Usted ha experimentado la llenura constante, frecuente de su Espíritu, del Espíritu de Dios? Porque si usted es un creyente, usted ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Pero se hace necesario que usted sea bautizado y que usted experimente la llenura constante del Espíritu de Dios sobre su vida. Amén. Déjeme continuar leyendo. Menciono aquí, hermanos, en el libro, en el manual, mencionamos que a la vuelta, ya en la página que sigue, fíjese bien lo siguiente, decimos esto. Es verdad que los apóstoles ejercitaban los dones de sanidad y quizás había alguna operación de milagros, fíjese bien, antes del día de Pentecostés. Jesús mismo les ordenó, ¿recuerda esto? Cuando, por ejemplo, mandó a los 70, ¿sí? Cuando mandó a los apóstoles también a predicar, no solamente a predicar, sino a sanar, a echar fuera demonios. Fíjese bien, leemos aquí que Jesús mismo les ordenó sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, para echar fuera demonios. Y esto lo leemos en Mateo 10, versículo número 8. Fíjese bien, y Él les dio la autoridad y unción para cumplir su mandamiento. Ahora escuche esto. Pero después de la ascensión de Jesús,
el bautismo con el Espíritu Santo era un factor de suma importancia para la manifestación de los dones en la vida de los apóstoles. Amén. Fíjese, qué importante es esto que estamos mencionando. El bautismo se lleva a cabo una sola vez, ¿sí? Y la persona, mire, lo puede experimentar como algo tan simple como el ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero una vez que es lleno una vez, a partir de allí experimentará esa misma llenura frecuentemente. Me estoy explicando. Es decir, mire, yo ahorita le acabo de decir, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que se espera. Es algo que el creyente lo espera, pero en lo que lo espera lo está deseando, lo está pidiendo, lo necesita para llevar a cabo la obra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a su vida, lo puede experimentar, fíjese bien, no con el término de decir, ya fui bautizado, sino que lo puede experimentar simplemente con el hecho de decir, el Espíritu Santo vino sobre mí. Me estoy explicando. Pero ya una vez que el Espíritu Santo convirtió la vida del creyente en un templo, en una habitación, escuche, el Espíritu Santo constantemente estará llenando al creyente para estarlo capacitando para todo lo que el creyente debe de hacer. ¿Estamos entendiendo, hermano? Espero que todo esto, hermano, esté quedando claro. Amén. Fíjese bien. Cristo, hermano, les dio poder, les dio autoridad. Cristo era, hermano, el Hijo de Dios. Era Dios mismo hecho carne. Y Cristo dotó, fíjese bien, en momentos específicos a sus apóstoles y a sus discípulos con autoridad, con poder, con esa unción de parte de Él, para que fueran y echaran fuera demonios, para que fueran, hermano, y resucitaran aún a los muertos, para que sanaran a los enfermos, para que limpiaran a los leprosos. Pero fue una acción, fíjese bien, única, que Cristo, fíjese bien, siendo el Hijo de Dios encarnado, les dio para que se dieran cuenta del tamaño de la encomienda que ellos tendrían que llevar a cabo, pero cuando Cristo ya no estuviera. Pero Él les prometió que no los dejaría solos, que cuando Él ya no estuviera, vendría el Consolador. Esa venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, escuche, cumplió perfectamente con lo que llamamos el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Y a partir de allí, los apóstoles y los discípulos y quienes recibían ese bautismo en el Espíritu ya estaban capacitados para llevar a cabo la tarea de Dios, en la que frecuentemente necesitarían de la llenura del Espíritu para seguir cumpliendo con esa tarea, con esa misión, esa encomienda que Cristo, hermano, les había dado. Y sigue siendo lo mismo hasta nuestros días. Sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy. Hermano, yo no le estoy hablando conforme a una denominación. No le estoy enseñando esto, hermano, conforme a una doctrina de cierto grupo cristiano. No, hermano. Le estoy enseñando, le estoy compartiendo esto a partir del punto de vista bíblico, del conocimiento bíblico, de lo que está contenido en la palabra de Dios. ¿Por qué le menciono esto? Bueno, le menciono esto, hermano, porque tristemente algunas denominaciones, ¿sí? Algunas doctrinas de ciertas iglesias, fíjese bien, no creen, no enseñan, como no creen, no enseñan, no hablan, hermano, en relación a la doctrina del Espíritu Santo. Mucho menos hablar acerca de lo que es el bautismo y mucho menos hablar de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero hermano, ¿no le parece que eso es un error? Es como arrancarle hojas a la Biblia, ¿sí? Y negar, fíjese bien, la persona del Espíritu Santo que está, hermano, a todas luces en toda la Escritura, en toda la Biblia. Creo, hermano, que tenemos que centrarnos en eso y darnos cuenta, hermano, que lo que estamos hablando no es un punto de vista humano, no es un punto de vista denominacional, sino que es el punto de vista de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es más importante para usted? ¿Lo que diga el hombre o lo que diga Dios? Creo que lo que diga Dios debe de ser su respuesta. Amén. Escuche esto, fíjese. Los dones pueden manifestarse en un creyente solamente hasta la medida
en que el Espíritu Santo tiene control de él, ¿sí? Hermano, esto es muy importante. Mire, se lo voy a explicar, se lo voy a volver a leer. Los dones pueden manifestarse en un creyente solamente hasta la medida en que el Espíritu Santo tiene control de él. Miren, no sé si usted recuerda una frase que yo comenté hace algunas clases pasadas, ¿sí? Una frase que yo decía con ella lo siguiente, que la manifestación de los dones espirituales, fíjese bien, se da en la vida de un creyente a través de su crecimiento y de su madurez. Ahora, no es regla, porque una persona, hermano, que es nueva, que apenas nació de nuevo, que apenas recibió a Cristo, que ha sido sellada, fíjese bien, en ese mismo instante puede ser una persona que con base a su fe, con base a su deseo de Dios, puede en ese momento, escúchelo, experimentar también el bautismo en el Espíritu Santo. Y con ello, escuche, manifestar algún don espiritual. Siendo, hermano, una persona que apenas, fíjese bien, se entregó a Cristo. El contraste está en aquellas personas, hermano, que ya tienen muchos años en el Evangelio y que, mire, ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? No manifiestan nada, hermano. ¿Me explico? Esos creyentes, hermano, necesitan pedirle al Espíritu Santo que los llene, que haga de sus vidas su hogar. Pero tienen que tener fe en ello y tienen que pedirlo con un deseo, con una necesidad tal, hermano, para que ellos a su vez puedan ser capacitados y llevar a cabo las funciones que el Espíritu Santo también les da. ¿Me explico? Entonces, hermano, lo que mencionamos aquí es que en la medida en la que un creyente se entregue, en esa misma medida, fíjese bien, el Espíritu Santo toma control de él y fluye en la vida del creyente. El problema de muchos cristianos que ya tienen años y no han experimentado el mover del Espíritu en sus vidas es la incredulidad, es la falta de fe. Y aunque nos duela, hermano, aceptarlo o reconocerlo, generalmente así es. El Espíritu Santo no puede moverse donde hay incertidumbre, donde hay confusión, donde hay, hermanos, irresponsabilidad, donde hay, hermano, incredulidad, donde hay dureza, donde hay frialdad. El Espíritu Santo, hermano, no puede fluir allí. Y tristemente en muchos cristianos, aun a pesar de tener muchos años de serlo, sigue habiendo dudas, sigue habiendo dureza, sigue habiendo incredulidad. Y es por ello que el Espíritu Santo no los puede, fíjese bien, habitar, no los puede poseer de tal manera que encuentre su medio de expresión a través de ellos. ¿Sí? Entonces, hermano, en la medida en la que el creyente se entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo en esa medida toma control del creyente. Y es cuando el creyente fluye en el Espíritu, a través de la manifestación de los dones espirituales. Estamos dándonos a explicar, hermanos. Gloria a Dios. Fíjese bien, continúo leyendo. Dice, si se rinde en parte, mire, el Espíritu tendrá un control parcial sobre él y por eso habrá una mezcla en la manifestación de los dones. ¿Una mezcla de qué? Bueno, siendo una parte del Espíritu Santo y otra de la carne o de la mente del individuo. ¿Sí? Mire, póngame mucha atención. No sé si usted ha escuchado a gente que dice, por ejemplo, pastor, fíjese que yo escuché una voz que me dijo esto, pero luego dicen, pero es que no estoy seguro si es Dios o si es mi carne o si es mi mente, mi pensamiento. No sé si usted ha platicado con alguien que le ha dicho eso. Es que yo vi, es que tuve una visión, pero ¿y si fue mi carne? Pero ¿y si no fue Dios? Bueno, mire, las dudas se acaban, escuche, las dudas de una manifestación espiritual en la vida de una persona se acaban en la medida en la que la persona se entregue al Espíritu Santo. Una persona que se ha rendido por completo al Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, que le ha dado la vuelta al pecado, que le ha dado, hermanos, la espalda a la carne,
fíjese bien, cosa que es difícil, ¿sí? Pero no es imposible, ¿sí? Una persona que ha hecho eso, fíjese bien, le resulta más fácil creer que la manifestación que pueda ver, oír, sentir o percibir en el ambiente espiritual a través de los dones, va a tener, fíjese bien, la seguridad de que eso proviene de Dios y no de su carne, porque su carne está sujeta a su mover espiritual en su vida, ¿sí? ¿Por qué cree, hermano, que el apóstol Pablo, verdad, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, principalmente, exhorta, y también en los Romanos, por ejemplo, ahí en el capítulo 8, hermano, que lleva por título así, mira, viviendo en el Espíritu. Así como en los Gálatas, como en este capítulo, el apóstol Pablo exhorta, fíjese bien, a los creyentes a que vivamos en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es hacer morir las obras de la carne, o sea, es morir al pecado, ¿sí? Al deseo de pecar, ¿sí? Y en vez de ello, vivir para el Espíritu, ¿sí? Entonces, si la palabra, si un hombre como Pablo, fíjese bien, exhorta a la iglesia a que hagamos eso, quiere decir que lo podemos hacer, ¿sí? O sea, Dios no nos pediría algo que fuera imposible de hacer. Y se da cuenta que a veces decimos lo contrario. Decimos, es que mientras esté en este cuerpo, no voy a poder vivir en el Espíritu. No voy a poder ser perfecto. Voy a estar en este cuerpo tendencioso al mal y me va a resultar difícil. Y muchos se justifican en la lucha que el apóstol Pablo también menciona, ¿verdad? En esta carta, en relación a que el bien que él quería hacer, no lo hacía, sino el mal que no quería hacer, eso es lo que terminaba haciendo, ¿sí? Pero yo quiero decirle algo. Pablo nos habla de la lucha, pero Pablo nos invita a que esa lucha termine en victoria en el Espíritu. Y no como una justificación de decir, ya ves, por eso caigo en pecado. Ya ves, nunca en este cuerpo voy a poder vivir en el Espíritu. No, hermano, entendamos la interpretación correcta de las Escrituras. Si Pablo, hermano, nos exhorta a algo, quiere decir que es algo que podemos llevar a cabo en nuestras vidas. Por lo tanto, hermano, lo que le acabo de mencionar es muy cierto. Cuando una persona se entrega parcialmente al Espíritu, es decir, sigue, fíjese bien, en su vida, comerciando con la carne, agradando a la carne y en ratos al Espíritu, bueno, pues mire, va a tener chispazos así, de repente de una manifestación en el Espíritu, ¿sí? Pero va a tener dudas si aquello que vio, sintió, oyó o que Dios le está dando para hablar realmente provenga de él o sea su carne. ¿Sí? Va a tener dudas y generalmente va a callar, no se va a animar a hablar, no va a orar, no va a compartir lo que Dios le está dando. ¿Por qué? Porque tiene dudas. Y si se equivoca, puede ser algo que ocasione un caos. ¿Me explico? Y aún así, escúcheme, hay tantos caos dentro de las iglesias por la combinación de lo carnal con lo espiritual. ¿Sí? Es por eso, hermanos, que yo invito a la iglesia, yo invito a mis hermanos de instituto, yo le invito a usted que nos está viendo a que le entregue su vida al Espíritu Santo. Amén. Usted ha sido sellado porque usted vino a los pies de Cristo. Pero usted entréguese a Él en espíritu, alma y cuerpo. Pídale al Espíritu Santo que convierta todo su ser en una habitación de Él, que se convierta verdaderamente en un templo del Espíritu Santo. Y a partir de allí, experimentar frecuentemente la llenura del Espíritu de Dios sobre su vida. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, esto es muy importante también entenderlo. Bueno, creo que todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Es muy importante entenderlo, hermano, pero fíjese bien, permítame continuar leyendo. Mencionamos aquí, fíjese bien, que no puede haber una libertad completa para la manifestación del Espíritu en los dones hasta que la persona reciba el bautismo con el Espíritu Santo y rinda a Él su vida. Así es, como ya se lo comenté, el bautismo en el Espíritu Santo se da una sola vez en la vida de cada creyente. Y a partir de ahí, experimentar constante y frecuentemente
la llenura del Espíritu Santo que lo va a estar renovando, lo va a estar fortaleciendo y capacitando para continuar haciendo la obra que Dios le ha dado por hacer. Amén. Entonces, hermanos, solamente hasta que nos rindamos a Él por completo, podremos experimentar, hermano, un verdadero mover y fluir en los dones espirituales. Mientras vamos a estar, hermano, con dudas de que si es Dios o de que si es mi pensamiento o de que si es el Espíritu o es mi carne o si es la voz de Dios o si es la voz del enemigo o la voz de mi ego o la voz de la carne. ¿Sí? Hermano, necesitamos acabar con ese conflicto. ¿Y sabe cómo? Entreguémonos al Señor, a su Espíritu. Amén. Ahora, permítame continuar. Fíjese bien. La manifestación más pura de la manifestación de un don espiritual ocurre sin duda cuando un creyente está solamente rendido al Espíritu Santo. Amén. Póngame atención. Cuando usted ve a una persona genuinamente, verdaderamente, moverse en el Espíritu de Dios a través de un don espiritual, mire, usted está viendo a una persona que le ha rendido por completo su vida al Espíritu Santo. En todas las áreas de su vida se ha rendido al Espíritu de Dios. La gente veía, hermano, fíjese que aún la sombra de Pedro, que aún, hermano, cuando traían los paños de los enfermos, cuando la sombra de Pedro o de Pablo caía sobre estos, hermano, los enfermos eran sanados. ¿Sabe la gente qué podía ver? No que ellos fueran grandes hombres, no, sino que eran hombres de un Dios grande. Amén. Y que esos hombres, mire, le habían rendido por completo su vida a ese Dios grande. Amén. Gloria a Dios. Así que el día que usted esté con alguien en quien usted vea la manifestación del Espíritu genuinamente, entonces ese alguien es un ejemplo de que sí se puede entregar o rendir por completo la vida al Espíritu de Dios. Amén. Excelente, hermano. Vamos a continuar. Fíjese. Menciono aquí, fíjese también lo siguiente. Bajo esta condición, la función del don siempre es hermosa y glorifica a Dios cumpliendo su voluntad. Es decir, que cuando se cumple esta condición, ¿cuál? La condición de rendirle nuestra vida al Señor. Entonces, fíjese bien, entonces la manifestación del Espíritu es algo hermoso, crea armonía, crea orden. No se sale no se sale del orden, no se sale de la armonía, no genera caos, no genera, hermano, fíjese bien, fricciones o desorden. La persona que le ha rendido su vida al Espíritu Santo va a moverse en el Espíritu. Y lo que va a crear con el fluir del Espíritu en su vida a través de los dones es algo que va a edificar y no algo que vaya a dividir. ¿Sí? Hermano, esto es tan importante porque mire, hay tantos ejemplos, testimonios que hemos oído de cómo un supuesto profeta o una profeta, cuando dio la palabra, mire, la iglesia se dividió. O pasó algo, hermano, contrario a lo que el Espíritu de Dios quería que sucediera. Me explico. Mire, yo he escuchado gente que dice que cuando el profeta o cuando se iba a dar palabra en la iglesia, mire, todos asustados, todos con temor. ¿Por qué? Porque sabían que la palabra los iba a atacar y los iba a exhibir. Hermano, le digo algo, ese no era Dios hablando. Ese no era el Espíritu de Dios hablando a través de una persona. Esa es la carne, el pensamiento, el ego de una persona. No sé si me estoy explicando. La persona que se rinde al Espíritu muere a su carne, muere al pecado. ¿Sí? No quiere decir que no pueda caer en pecado, puede caer. Pero muere en ese deseo de pecar. Y ahora el único deseo que tiene es de vivir para Cristo, para su Espíritu.
en esa medida el Espíritu Santo lo controla, lo posee, lo convierte en una habitación de Él, en quien encuentra la manera de expresarse o de manifestarse a través de sus dones. Y la manifestación más hermosa de eso que es espiritual, es la armonía, es la paz, es la salvación, la edificación, es, hermano, todo ese conjunto de rasgos que el Espíritu Santo, siendo bueno, ¿sí? Teniendo ese fruto, hermano, del Espíritu, que es amor, gozo, paz, todo eso, hermano, fíjese bien, eso lo produce en la congregación. Pero todo aquello, hermano, de que así dice el Señor, ¿verdad? Y charrasca, se dan una palabra, hermano, que hasta los hace que se vayan de la iglesia, o los divide, o les hace tener temor por las cosas que les van a decir, miedo, hermano, desorden, falta de paz. Eso, hermano, no proviene del Espíritu de Dios. Y aunque se hagan ver como personas muy ungidas, nada tienen de ungidos del Señor. Estarán ungidos, pero por el diablo, hermano. ¿Por qué? Porque solamente manifiestan las obras de la carne. Esos son los hijos del diablo, los que manifiestan las obras de la carne. ¿Sí? Por lo tanto, si a usted le dieron una palabra, a usted le dieron una profecía, a usted le dieron un mensaje, que en lugar de que le causara paz, le causó tristeza, le causó miedo, le causó, hermano, pleito, le originó algo, mire, seguramente eso es algo, hermano, que no proviene de Dios, y que no fue Dios quien se la dio, sino que seguramente fue el hombre. Porque aun cuando Dios da una palabra que es fuerte, escuche, junto con esa palabra fuerte viene la paz de Él, viene la armonía de Él, viene la confirmación de Él sobre usted, de tal manera que con esa confirmación, fíjese bien, usted tiene paz y usted sabe que es Dios quien le está hablando. Todo lo demás que no sea así, deséchelo, deséchelo en el nombre de Cristo, porque lejos de que sea una palabra que le edifique, va a ser una palabra que le pueda producir temor, miedo, que lo pueda dañar, que lo pueda hacer pedazos, incluso hacer que usted abandone la fe o se aleje de la iglesia. Quiero decir, hermanos, que así hay mucha gente hoy en día. Hay gente que está alejada de la iglesia por una palabra que les dieron, por una supuesta profecía, ¿sí? Y yo quiero decirle a esas personas, vuelvan al camino del Señor. Tienen que entender que no fue Dios. Tienen que entender que fue el hombre o que fue la mujer. Y tienen que perdonar. Así como Cristo los ha perdonado a ustedes, ustedes tienen que perdonar a aquellos que los engañaron, a aquellos que les mintieron, a aquellos que se hayan burlado de ustedes. Perdónenlos y vuelvan al camino del Señor. Porque si permanecen con ese daño, con esa dureza, con esa frialdad, se están exponiendo. Vuelvan, perdonen a esas personas, ¿sí? Es por ello que cuando hablamos de la neumatología bíblica, que es el estudio sobre lo que la palabra de Dios nos dice de la persona del Espíritu Santo, es necesario que junto con el conocimiento que vayamos adquiriendo, también en ese conocimiento encontremos la pauta correcta para mover adecuadamente, fíjese bien, nuestra vida en el Espíritu y evitar con ello errores que puedan lastimar o dañar la vida de las personas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esto es muy importante. Creo que este tema, hermano, es muy importante. ¿Y sabe algo? Por la naturaleza, hermano, de la importancia de le vamos a dejar hasta aquí. Porque hay más puntos, hermano, en relación a la responsabilidad del hombre. Hay más puntos, hay otros 4 o 5 puntos más. Pero no quiero, hermano, que nos saturemos, sino que con lo que tenemos hasta ahora podamos mejor tener un claro conocimiento y poderlo asentar en nuestra vida y poderlo practicar. ¿Qué le parece? Sé que la clase de hoy es corta, ¿verdad? Usted ha de decir, caray, ¿qué tiene el hermano Israel? ¿Verdad? Que ahora predicó muy poquito, ahora enseñó muy poquito. ¿Qué dice? Siempre se tarda más de casi 2 horas, ¿verdad? Bueno, hoy los vamos a dar chance
¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Pues para que simple y sencillamente, hermano, medita en esta enseñanza, vuélvala a poner, compártala, amén, y que sea de bendición. Recuerde, ¿cómo son otorgados los dones? Bueno, el Espíritu los da como Él quiere. Esa es la prerrogativa principal, la soberanía del Espíritu Santo. Él como Él quiere. Amén. Pero sí tiene que ver, fíjese bien, el hombre, en cierta forma, en su responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que vemos hoy? La responsabilidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pídaselo al Espíritu Santo. Mire, no tiene que haber o no tiene que hacer algo en especial, algún tipo así como de servicio especial. No, allí en su casa, allí en su recámara, ahí donde usted está, con base, fíjese bien, a la fe que usted tenga en el Espíritu, ríndase a Él y dígale: Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname, Espíritu Santo, haz de mi vida tu habitación, quiero ser un templo tuyo. Deséelo con toda su vida, con toda su fe. Pídaselo al Espíritu Santo con mucha necesidad, como si de ello dependiera su vida. Amén. Y entonces escuche esto: el Espíritu Santo vendrá a usted, y aún vendrá cuando tal vez usted menos se lo pida, ¿sí? Cuando usted menos lo espere, tal vez el Espíritu Santo vendrá a su vida, lo va a llenar, lo va a bautizar, y a partir de allí usted experimentará constantemente esa llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? No para competir, no para sentirse superior, no, hermano, para ninguna cosa carnal, todo lo contrario, sino para que usted lleve a cabo la obra de Dios con la manifestación de sus dones espirituales que lo capacitan para hacer todo eso. Amén. Pídaselo al Espíritu Santo. Amén. Y sea lleno del Espíritu de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios. No se vaya, quiero hacer algunos comentarios, ¿verdad? No se vaya, después de orar haré estos comentarios. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche por esta enseñanza, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás con nosotros. Y quien falte, Espíritu de Dios, que sea llenado por tu presencia, llénalo, Espíritu de Dios. Ahí donde estás, Señor, en su lugar, te lo pedimos, llénalo, Espíritu Santo, con tu presencia. Llénalo, bautízalo, llénalo. Y que tu presencia sea constante sobre sus vidas. Que los capacites para tu obra. Fortaléceles, llénales, Espíritu de Dios. Gracias te damos por esta enseñanza, porque nos muestra la responsabilidad que tenemos delante de ti. En tus manos estamos, en tus manos nos ponemos, y te damos a ti la honra y toda la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Bueno, alumnos del instituto, recuerden que a partir de hoy ya se genera el siguiente reporte, que me parece que ya sería no sé si es el 13 o el 14, ¿verdad? Chéquenlo ustedes ahí en sus registros y ya saben que me lo tienen que hacer llegar su reporte a más tardar el día domingo, amén, a la medianoche. Un reporte que consiste en escribir todo, ¿verdad? Con sus palabras, como tipo ensayo, todo con sus palabras, lo que Dios les habló a través de esta enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, mire, estamos en tiempos, hermanos, como ayer lo decía nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Al comienzo del servicio, si nos hiciéramos una pregunta, la pregunta sería, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Bueno, como el hermano Oscar lo comentó, yo lo ratifico, estamos viviendo tiempos, hermano, de confusión, tiempos de peligro. Tiempos donde hay mucha información sobre esta pandemia, sobre la supuesta vacuna, sobre lo que se menciona como el nuevo orden mundial, todo lo que se está moviendo, hermano, tras bambalinas en el mundo. Hay tanta información de una cosa, de otra. Yo le quiero pedir algo. Centrémonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que lo que estamos presenciando es algo que corresponde a los últimos tiempos. La apostasía
el engaño de Satanás, la obra de Satanás que él va a llevar a cabo en este mundo, fíjese bien, está por realizarse. Pero recuerde, es Dios, nuestro Padre, quien está en control de todas estas cosas. Y le voy a decir una cosa, es Él quien va a sostener a su iglesia a través del tiempo, hermano, en el que aún permanezcamos aquí. Amén. La gran tribulación no ha comenzado, ¿sí? Para que ésta comience, recuerde, el anticristo se debe de hacer público y el anticristo no lo ha hecho aún. Por lo tanto, hermano, hermana, no se impaciente, no se angustie, no tenga miedo. Ahora más que nunca, Iglesia de Jesucristo, necesitamos permanecer juntos, necesitamos permanecer unidos. Amén. ¿Se da cuenta de la importancia de que las iglesias estén abiertas? Viene mucha confusión todavía más de la que estamos viviendo. Y si las iglesias, escuche, permanecen cerradas, no van a poder guiar, orientar cada pastor a sus ovejas. Yo les pido en el nombre del Señor, permanezcamos juntos, permanezcamos unidos, siendo responsables los unos con los otros. Amén. Pero escuche esto, en relación a la vacuna, un servidor, hermano, aunque no es médico, aunque no es, hermano, de acuerdo a alguna especialidad médica, hermanos, un servidor, fíjese bien, lo que ha encontrado es, hermano, que hay una procedencia dudosa en relación a esta. Por lo tanto, hermano, como lo hemos dicho en alguna ocasión, no puede venir algo bueno de gente, hermano, que tiene como propósito aniquilar a la población mundial, que tiene como propósito, fíjese bien, legalizar, permitir el aborto en todo el mundo. No puede venir nada bueno de gente, hermano, que promueve esto. Por lo tanto, la vacuna, sea negocio para estas grandes farmacéuticas o no, la vacuna, hermano, debe de ser algo que como cristianos debemos de pensar dos veces en ponérnosla. Sé que esto implica mucho riesgo, hermano, para aquellos que tienen su trabajo actualmente, en donde en las empresas están poniendo letreros que ya pronto estarán las vacunas y que todos van a tenerse que vacunar. Escuche esto, iglesia, no nos pueden obligar, se supone que no nos pueden obligar, deben de respetar nuestro derecho, nuestra libertad como ciudadanos a ponérnosla o a no ponérnosla. Por lo tanto, no se preocupe por su trabajo, Dios le va a guardar, Dios le va a guiar. Mire, no se angustie por ello, hermano. Amén. Estemos en oración, estemos unidos, no tenga miedo, no sucumba ante la presión del mundo o de la sociedad, ni mucho menos sucumbamos ante la presión de Satanás. Satanás es quien está detrás, fíjese bien, de esta supuesta pandemia, hermano. Pero Dios, ¿qué le acabo de decir? Dios está por encima de todo. Él tiene control de todo. Amén. Así que yo invito a toda la iglesia que nos está viendo, permanezcamos unidos, permanezcamos juntos. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Escúchelo. Que usted va a escuchar a muchos pastores de mucho renombre, de muchos ministerios y de ministerios muy grandes, decir que no tiene nada de malo vacunarse, ¿verdad? Y justificarse en el hecho de que si tienen que viajar para llevar el evangelio y les piden la vacuna, pues que se las van a poner. Discúlpeme, pero se me hace una justificación, hermano, a la ligera, ¿sí? Y lo digo con mucho respeto a estos hombres de Dios, ¿verdad? Pero no se deje llevar. Pidámosle discernimiento a Dios. No terminemos siendo, fíjese bien, cómplices en los planes de Satanás, ¿verdad? Hay gato escondido en esta vacuna, ¿sí? Y se ha estado comprobando por diferentes investigaciones, por diferentes lados. Como creyentes, yo les invito, permanezcamos juntos, permanezcamos unidos. Cuando estamos unidos, somos fuertes. Amén. Y sobre todo, no abandone la iglesia. Necesitamos ahorita más que nunca estar juntos. Amén. Así que, hermano, pues escuche la voz de su pastor. Amén.
Escuche la voz de su pastor, quien es Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues es algo que brevemente yo quería comentar. Lo estaremos haciendo frecuentemente en la medida en la que se nos siga permitiendo, hermano, pero cualquier duda estamos a sus órdenes. No tenga miedo, vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Amén. Dios es bueno y Dios está con nosotros. Bueno, quiero mandar saludos hasta Mérida, Yucatán, ¿verdad? Nuestra hermana Leti Hernández por allá, ¿verdad? A su familia, a la iglesia que está en su casa, a la iglesia que está en casa de nuestro hermano Luis Antonio y Alejandra Olmos Vargas, ¿verdad? En Coatepec, Veracruz, a la iglesia en Oaxaca con nuestra hermana Tere Reyes. Hermana Tere, échale ganas, hermana, junto con su familia, con César, les amamos. También saludos a Nuevo Vallarta, Nayarit, ¿verdad? Con nuestro hermano Abel y Carolina, con la hermana Ofe, ¿verdad? Que ahorita está por allá, ya tiene varias semanas por allá. Que sea de bendición todo por allá. A César, saludos, bendiciones, ¿verdad? A la iglesia. También asimismo, fíjese bien, en Estados Unidos. Amén. Y antes de ir a Estados Unidos, en el Estado de México, con mis sobrinos César, David, Blanca, ¿verdad? Jacel, ¿verdad? Saludos a su mamá, mi prima, ¿verdad? Les amamos y sigan adelante en la predicación. Excelente estudio el de anoche de las parábolas de nuestro Señor, la segunda parte. Que Dios los bendiga. Asimismo a nuestra hermana Esther, estamos con usted en oración y orando, ¿verdad? Por sus familiares, por quienes nos pidió. Estamos orando también por el hermano Eduardo y por la hermana Isabel, por sus familiares, ¿verdad? Por Virginia Rico y por su hermana Blanca Estela Medina, ¿verdad? Estamos orando por ellos para que el Señor los levante. Por su familia también les amamos, también a ustedes ahí mismo en el Estado de México, a toda esta preciosa familia, estas preciosas familias, la iglesia del Señor. Y ahora sí en Estados Unidos, fíjese, ¿verdad? A nuestra hermana Blanca y Enrique allí en Austin. Blanca y Enrique, felicidades, ya tienen un año allá, ¿verdad? Nos lo hacían saber, ¿verdad? Y que el Señor los bendiga y los fortalezca, firmes allá, no se separen de las transmisiones, el alimento que los fortalece. Asimismo, a mi hermana Marta y a Ariel, que me ha dado mucho gusto, que han estado viendo las transmisiones, les amamos, estamos con ustedes y les apoyamos en oración, ¿verdad? Y permanezcamos unidos, ahora tenemos que estar unidos, amén. Y asimismo con Julia y Alfredo, quienes también están en California, al igual que Marta y Ariel, que el Señor me los bendiga, Julia y Alfredo, ánimo, sean fortalecidos en el Señor y sigamos adelante. Aquí, hermano, en Aguascalientes y sus alrededores, mando un abrazo, un saludo a la familia de nuestro hermano Nergel Lagunas, ¿verdad? Y su esposa Lucrecia y a todos sus hijos y a toda su familia, quienes viven, hermanos, en Villa Hidalgo, ¿verdad? Villa Hidalgo, este precioso lugar, ¿verdad? Y que el Señor me los bendiga mucho, los guarde de todo mal y los restaure. Hermano Nergel, el Señor los restaura en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Sus pulmones son restaurados. Amén. Y asimismo, fíjese bien, a la amada iglesia de San Ignacio. Oh, preciosa iglesia, hermosa gente, les amamos a todos, ¿verdad? La familia de la hermana Chelita, ¿verdad? La familia de Mónica, la familia de la hermana Tere, ¿verdad? Nuestra hermana Tere, el Señor la fortalezca. La familia de la hermana Magdalena, la hermana Lupita, la hermana Leti, la familia del hermano Salvador, la familia de la hermana Gaby Muñoz, ¿verdad? Y espero que no me falte ninguno más, pero si alguno me falta, por Manuel, que el Señor me los bendiga a todos, a esas preciosas familias, y permanezcamos unidos. Mañana martes tenemos el servicio allá con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y en Aguascalientes, a todos los ministerios aquí en Aguascalientes, a todos los ministerios, desde Jesús María, Centro Cristiano Samar, Pastores Alfredo y Mari, ¿verdad? Aquí mismo en Aguascalientes, Ebenecer, ¿verdad? Con el hermano Arnulfo, toda su familia, nuestra hermana Coco, la hermana Flor, que Dios me los bendiga mucho. Asimismo también al Centro Cristiano Shaddai, nuestro hermano José y Rosa, que el Señor me los bendiga. Jesucristo Rey de Reyes, con nuestro hermano Alfredo y Yolanda, el Señor me los bendiga mucho, ¿verdad? Dios los guarde, Dios los bendiga. A Noé y a Nora del Centro Cristiano Vida Familiar también, el Señor los fortalezca, ¿verdad? Y a todos los demás, tal vez algunos se me pase, pero les enviamos un fuerte abrazo y saludos y bendiciones en fortaleza a todos los ministerios. No es la excepción que la iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos permite también ministrar, ¿verdad? También
Ánimo, iglesia, tenemos que permanecer firmes. Vienen tiempos tal vez difíciles, de presión, pero Dios nos va a sacar de esto. Amén. Nos va, hermanos, a llevar porque Él está en control de todo. Así que a todos estos ministerios, a todos estos lugares, estos estados, asimismo en Canadá, a nuestros hermanos en Ecuador, ¿verdad? En alguna otra parte del mundo donde nos vean, les mandamos saludos, les amamos, ¿verdad? Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Nuestra hermana Sonia Castro, también ahí en el Estado de México. Que el Señor los bendiga mucho, les amamos y no se pierdan mañana el curso de Conociendo a la Palabra de Dios, lección número 6, a las 8 de la noche. Amén. Bendiciones para todos. Ánimo, iglesia. Todos juntos vamos a fortalecer el cuerpo de Cristo. Amén. Pase esta transmisión. Que el Señor le bendiga. Buenas noches.